Muy buenas. En este vídeo voy a intentar explicar la fase 1 de la crisis, a la que he denominado inflación y escasez. ¿Por qué inflación? Pues porque durante esta fase se produce una subida muy alta y muy rápida de la inflación, al mismo tiempo que se produce una escasez en los productos. Esta escasez de los productos es provocada por el alto precio de los carburantes, y ya que en España la mayor parte del transporte transporte de mercancías se hace a través de camión, esto origina un desabastecimiento de algunos productos, muy pocos al principio y muchos al final. Para que podáis entender qué es lo que está pasando y por qué está subiendo tanto la inflación, hay que remontarse muy atrás, hay que irse al 2008, a la crisis de las hipotecas subprime. En 2008 lo que pasó es que las hipotecas subieron mucho, y cuando se produjo un aumento de los tipos, estas hipotecas se cayeron. Se produjo un gran crack y los bancos se llenaron de activos tóxicos. Para poder rescatar a los bancos, el sistema decidió bajar los tipos a nivel negativo e imprimir una gran cantidad de dinero y de liquidez de forma que todo el sistema pudiese ser rescatado. Bien, como podéis ver en esta gráfica, toda esa cantidad de dinero que el sistema ha ido metiendo es la línea blanca. Y la línea amarilla es el índice bursátil americano SP500. Si os fijáis, la cantidad de liquidez, la cantidad de dinero que el sistema ha ido metiendo es casi prácticamente 3,5 veces superior a la cantidad de dinero que había en 2008. Toda esa masa de dinero es la que a medida que va bajando, a medida que la crisis va avanzando, se va transformando en inflación. Y me diréis, bueno, aquí veo un montón de años y durante todos estos años no ha habido inflación. ¿Por qué ahora? ¿Por qué se está produciendo esa inflación ahora? ¿Por qué está bajando esa masa ahora? Lo que está pasando ahora es la guerra energética. Hasta ahora, toda esa liquidez, toda esa gran masa de dinero, se quedaba en las capas de arriba. Se quedaba en forma de acciones, fondos de inversión, hipotecas, y no llegaba a la capa de abajo. Pero con la subida de los carburantes, como la mayoría del transporte de mercancía se hace a través de camión y esos camiones consumen diésel, toda esa masa, toda esa liquidez que estaba arriba está empezando a bajar. Sé que en la televisión os han dicho que la subida de la inflación y la subida de los carburantes es única y exclusivamente por culpa de la guerra de Ucrania. Pero no es así, no es verdad. Si veis esta gráfica, que abarca desde el 2021 hasta el 2022, veis que ya se había producido un incremento de los carburantes desde más o menos el 1 euro el litro de diésel o super a más o menos 1,5 el litro de diésel o super que teníamos en marzo de 2022. Como podéis ver en la gráfica, a partir de marzo de 2022, el precio del diésel y del super escala mucho más, se acentúa mucho más, a causa de las restricciones de la guerra y las restricciones de importación de petróleo ruso. Pero ¿por qué este incremento? ¿Por qué esta subida de los carburantes? ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que Estados Unidos se convirtió en el mayor productor de crudo. Desde 2010, con el fracking, Estados Unidos fue aumentando la producción hasta que en el 2018 superó por primera vez a Rusia y Arabia Saudí. Este movimiento asustó a Rusia y a China por un lado, junto a Arabia Saudí, y decidieron ir a la guerra económica. Lo que estos días estáis viviendo no es más que una guerra energética entre los Estados Unidos y sus aliados occidentales por un lado y Rusia y China y sus aliados por otro. En esta guerra Europa es algo así como cautivo, ya que al depender energéticamente del gas ruso y producirse la invasión de Ucrania, Europa perdió a su principal suministrador de gas, que era Rusia, a cambio de gas licuado que ha traído por Estados Unidos. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué a partir de 2021? Con la pandemia, los medios de producción se pararon. En 2021, esos medios de producción se activaron, con lo cual China y Asia, los mayores productores del mundo, necesitaban mucha energía para reactivar sus medios de producción. Y decidieron comprar gas a Estados Unidos. China había bajado los aranceles en 2019 y lo que hizo fue comprarle multitud de gas natural a Estados Unidos. En esta gráfica podéis ver mejor cómo a partir de 2021 el precio del gas en Europa se dispara, mientras que en Estados Unidos
que es el principal productor de gas, los precios más o menos se han mantenido estables. El problema energético en Europa es muy grave, ya que al depender energéticamente de Rusia y de su gas y no poder comprarle más gas a Rusia, estamos obligados a comprar gas a otros países. Estos países nos suministran el gas a través de gas licuado, que es 10 veces más caro que el gas natural normal que nos venía de Rusia. Eso es una de las consecuencias que produce el incremento en el precio energético en Europa. En esta gráfica podéis ver mejor por qué se produce esta guerra energética. Aquí podéis ver el incremento de las exportaciones de gas licuado de Estados Unidos desde 2016 hasta 2022. Como veis, el incremento ha sido espectacular. Este incremento es lo que asusta a Rusia y a China y provoca que estalle la guerra. Como consecuencia de esta guerra energética, el precio del gas o de la luz, junto con el precio de los carburantes, se dispara, lo que hace a su vez que se dispare el precio del transporte por carretera, lo que provoca el incremento de la inflación. Lo que tenéis que entender es que este incremento de la inflación no va a parar, no se va a detener. ¿Por qué? Porque está intrínsecamente relacionado con la guerra energética. Mientras la guerra energética continúe, se va a seguir produciendo este incremento de la inflación. Y si le sumas además toda la masa de liquidez que he explicado antes, que va a ir bajando a las capas de abajo, podéis entender que aunque nos estén diciendo en los medios de comunicación que para el año que viene habrá una bajada de la inflación, no va a ser así, no se va a producir esta bajada. Fijaos en esta gráfica. Estos son los futuros del diésel para estas navidades. Si miráis la línea blanca, en noviembre del 2022 habrá un precio del $173 galón, mientras que el precio del Brent será de $95, es decir, casi $80 más entre la diferencia del diésel al Brent. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué está tan grande esta diferencia? Porque la mayor parte de la gente en Estados Unidos está comprando diésel para sus motores de diésel, de carburantes para la calefacción, lo cual está haciendo que se reduzcan las existencias de diésel. Esto es lo que va a provocar que el diésel siga subiendo. Y como todo el transporte de mercancías se realiza por camión que tiran de diésel, esto va a provocar una escasez en los suministros y va a hacer que la inflación siga subiendo. A medida que avance el invierno, la gente irá comprando más diésel para sus calefacciones, a medida que el precio del gas también se vaya incrementando. Esto hará que el precio del diésel aún sea mayor, llegando a picos de enero, donde probablemente veamos el diésel por encima del 2,50 el litro. Bueno, me podrás decir, si se produce ese incremento en el precio del diésel, lo que va a hacer el gobierno es incrementar los 20 céntimos y convertirlos en 80 céntimos. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Fíjate en esta gráfica. Esta gráfica es el balance que tiene el Banco Central Europeo. Como veis, tiene una panza enorme, una panza que ha ido incrementándose desde 2008 hasta prácticamente 8 veces la cantidad de dinero que tenía en 2008. Esta panza significa el 80% del Producto Interior Bruto de toda la Unión Europea, lo cual quiere decir que la compra de deuda a los países para que puedan financiar el diésel va a ser bastante complicado para hacerlo para el Banco Central Europeo. Si lo hace, se carga el euro. Por lo tanto, veo difícil que hagan eso. O sea, lo más seguro es que no lo hagan y que tengamos un incremento de precios aún mayor durante este invierno. Una de las consecuencias que va a tener este incremento de precios de los carburantes es el transporte por carretera. Cuando el diésel supere los 2,20, es más que probable que el transporte por carretera empiece a tener repercusión. Podremos volver otra vez a tener huelga de camioneros, podremos volver a tener otra vez desabastecimiento en algunos productos, como por ejemplo la leche. Tenéis que entender que en esta fase no solo se produce un incremento de los precios, también se produce una escasez de algunos productos. No os asustéis, no pasa nada, no va a ser todo a la vez. Serán solamente algunos puntos puntuales de algunos productos en el principio. Puede que luego al final, si la fase sigue avanzando, se produzca un desabastecimiento de más productos, pero al principio pienso que será unos cuantos, como por ejemplo la leche. El problema de la inflación es que produce incertidumbre en los productores. ¿Por qué? Porque ellos ven como el incremento de los carburantes, el incremento del precio de la energía, el incremento del pienso, no se reflejan en su precio. Es decir, en esta gráfica podéis ver cómo el productor de leche, los ganaderos,
ahora mismo están teniendo un aumento en sus precios de producción de un 65%, cuando a ellos la leche no les ha subido el precio apenas un 10-15%. Esta diferencia hace que mucha gente acabe decidiendo cerrar su negocio antes de perder dinero. A medida que la fase 1 va avanzando y la inflación se va haciendo cada vez más persistente, los negocios van cerrando. Al ir cerrando, la oferta va cada vez escaseando más, mientras que la demanda se va incrementando. Esto provoca que los precios se incrementen aún más y también provoca, desgraciadamente, escasez en algunos productos. Los gobiernos, para intentar paliar esto, lo que hacen es inyectar liquidez, los famosos 20 céntimos. Pero esto, en realidad, lo que genera es aún más inflación. Como inyectas liquidez directamente al bolsillo de la gente, esto a su vez provoca más inflación, una segunda oleada de inflación. Al final, los bancos centrales, para intentar detener todo esto, acaban subiendo los tipos, dejando los tipos en un nivel muy alto, probablemente por encima del 5%. Esta subida de tipos acaba generando una estrangulación en la liquidez del sistema, lo que acaba provocando que las bolsas caigan y nos mete de lleno en la fase 2, de la cual hablaré en otro vídeo. Bueno, hasta aquí la fase 1. Espero te haya gustado y hayas podido entender por qué la inflación que tenemos ahora es tan alta y por qué vas a empezar a ver la escasez de algunos productos.